¿Sabías que el abuso del alcohol es la mayor causa de pancreatitis en los hombres? Como que le va ¿Sabías? creyendo más. Continuamos con más de soluciones, pancreatitis, el tema que estamos tratando el día de hoy. Yo quisiera saber si el pancreatitis tiene, o la pancreatitis tiene una relación, o guarda una relación directa con cáncer. La pancreatitis aguda, o sea, hay tumores de páncreas, por ejemplo, que pueden desencadenar episodios de pancreatitis aguda. Pero en líneas generales, que la pancreatitis cause cáncer, la pancreatitis aguda no causa cáncer. Lo que causa cáncer, lo que está relacionado con el cáncer de páncreas es la pancreatitis crónica. Estos pacientes que tienen, y sobre todo aquellos pacientes que no es por litiasis, porque la litiasis vesicular desencadena pancreatitis aguda. Pero la pancreatitis crónica está mucho más relacionada con temas genéticos, con factores anatómicos y sobre todo con el tabaco y el alcohol. Son esos pacientes que tienen episodios que no son tan severos, el dolor no es tan importante, pero que son episodios de repetición, que se repiten, que van apareciendo en el tiempo, y que cuando el paciente dice, yo tengo un problema, y que pasamos ahí, desapercibidos. Sí, yo tengo un problema, yo tengo una gastritis, y cuando lo ven 15 años después, el paciente tiene una pancreatitis crónica, que tiene calcificaciones en la cabeza del páncreas, tiene una dilatación del conducto pancreático principal, tiene atrofia de la glándula pancreática, puede tener o no masas dentro del, que no necesariamente son tumores malignos, lo que se llaman pseudotumores, dentro de la glándula pancreática, que a posteriori generan un cáncer de páncreas, o que pueden generar un cáncer de páncreas. Paciente, por supuesto, los pacientes con pancreatitis crónica tienen que ir a un seguimiento imagenológico, porque tienen un riesgo aumentado de tener cáncer de páncreas, ¿no? Pero el problema está en los pacientes que van teniendo una pancreatitis crónica y que cuando debutan en síntomas se pusieron amarillos. Esos pacientes ya tienen una lesión instaurada en el páncreas, que normalmente es un tumor avanzado. El problema con el cáncer de páncreas es que cuando da síntomas está en estadios avanzados, incluso en estadios tempranos el cáncer de páncreas tiene una mortalidad terrible. Pero cuando se detecta normalmente por síntomas, que son básicamente dolor, obstrucción del tracto de salida gástrico, y lo más frecuente por tinción, por ictericia, por tinción amarillenta en mucosa y esclera, pues es un tumor que está avanzado y que hay muy poco que hacer. Justamente cuando iniciábamos el programa decían que una persona podría vivir sin el páncreas. Si se es detectado un cáncer en páncreas, se extrae el páncreas, ¿esa persona tiene algún riesgo, algunas complicaciones más adelante? Bueno, básicamente una persona, como lo mencionamos, puede vivir sin páncreas. Por lo general, la mayor parte de los tumores del páncreas están ubicados en la cabeza del páncreas, por lo cual se preserva parte de la glándula, digamos parte del cuerpo o cola en algunos de los casos, dependiendo, individualizando a los pacientes, lo cual es suficiente para aportar tanto la función endocrina como exocrina del páncreas. Por lo cual no debería tener ninguna repercusión en cuanto a su función endocrina ni exocrina. Y en el caso de los pacientes que a lo mejor no tienen el tumor en la cabeza del páncreas, que la tienen en el cuerpo o la cola, el páncreas afortunadamente es un órgano alargado, entonces si el tumor se presenta en una zona, se hace la resección de esa zona y queda el resto, en el caso digamos del cáncer o de los tumores. En el caso que se extrae toda la glándula es en los casos, por ejemplo, que tienen pancreatitis crónicas con mucho dolor, que son muy sintomáticos y que el páncreas prácticamente no está haciendo muchas cosas desde el punto de vista metabólico, endocrino o exocrino, y que es preferible extirpar la glándula que dejarla ahí dando síntomas, ¿no? Y se puede vivir con un aporte exógeno de medicamentos que cumplen la función endocrina y medicamentos que cumplen la función exocrina. ¿La edad influye con que una persona tenga esta patología? Sí, los pacientes mayores tienen peor pronóstico en la pancreatitis. O sea, los pacientes que tienen más de 65 años tienen peor pronóstico a la hora de tener una pancreatitis aguda. El sexo también, las mujeres tienen más pancreatitis que los hombres. Las mujeres, porque siempre las mujeres no llevan siempre, la peor no parte. siempre. ¿No? Los hombres tienen más riesgo de pancreatitis crónica que las mujeres. Pero las mujeres tienen más riesgo de pancreatitis aguda porque tienen más litiasis vesicular, tienen más de una patología que se llama disfunción del esfínter de Oddi, que es el esfínter por donde desembocan tanto la vía biliar como el conducto pancreático. Entonces, eso las hace más propensas quizás a tener pancreatitis, pero no siempre. Los hombres tienen más pancreatitis crónica que las mujeres, supongo porque fuman más y toman más. Y toman más, probablemente. ¿Cuál es el tratamiento si se es detectado una pancreatitis aguda, por ejemplo?
Yo pienso que le cedo la palabra a mi compañero por lo menos en el principio del tratamiento. Fíjate que el principio del tratamiento o la regla básica del tratamiento es mejorar las condiciones del paciente. No hay un tratamiento, digamos, de entrada específico para la pancreatitis aguda, sino un tratamiento que es, primero, hay que recalcar que debe ser por un equipo multidisciplinario, que el paciente debe ser manejado por varios especialistas, entre las cuales gastroenterología, cirugía general, medicina crítica o terapia intensiva, Claro. son muy importantes o piedra angular en el tratamiento de este paciente. Y se basa sobre todo en la reposición de estos líquidos que se van a un tercer espacio, como lo mencionó mi compañero, una adecuada analgesia para mejorar, digamos, todos estos síntomas que tiene el paciente. Y este paciente, tratando de todos estos síntomas, tratando de todas estas complicaciones que ya mencionamos anteriormente, va a ir mejorando. De hecho, lo que estábamos comentando anteriormente, quizás fuera de cámara, que estábamos comentando del tratamiento quirúrgico de la pancreatitis, la mejor cirugía es la que no se hace en cuanto a este tipo de pacientes. Sí. Anteriormente, hace varios años ya, el tratamiento quirúrgico para la pancreatitis severa era, digamos, casi de primera línea. Y esto se ha venido dejando porque aumenta la mortalidad de todos estos pacientes. Entonces se está utilizando actualmente técnicas menos invasivas con este tipo de pacientes y ha demostrado en la literatura que disminuye la mortalidad de estos pacientes. Incluso pasando por episodios, desde el manejo del gastroenterólogo, el manejo mediante las técnicas endoscópicas, la resolución de las complicaciones por vía endoscópica, posteriormente el manejo de las complicaciones por el equipo de radiodiagnóstico, que se me olvidó mencionarlo en cuanto al equipo que debería manejar estos pacientes, tanto por drenaje de estas colecciones o de estas complicaciones, utilizando métodos de imagen como la tomografía o el eco, y en última instancia, en pacientes con, digamos, necrosis importante del páncreas o en casos de pancreatitis necrohemorrágica, infecciones de estas necrosis, el tratamiento quirúrgico, preferiblemente laparoscópico. Ese es el deber ser del tratamiento, pero ¿cómo estamos en Venezuela en este momento en cuanto a tratamiento para páncreas? Eso me lo va a responder en la próxima parte, doctor. Vamos a una pausa y ya volvemos. Durante el tratamiento de la pancreatitis, la nutrición es muy importante para su evolución. Se recomienda que los pacientes coman alimentos ricos en carbohidratos, evitando alimentos ricos en grasa.